Hola familia, buenas noches, bienvenidos a este servicio. Esperamos que se encuentren bien allá en sus casas, que tengan un día especial, un día lleno del Señor. Yo quiero invitarlos en esta hora para que usted se pueda disponer, que si está de pronto sentado, si usted puede, póngase de pie. Si no, pues no hay problema, pero lo importante es que usted esté de corazón aquí alabando al Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú nos permites exaltarte, porque aquí estamos, Señor, delante de ti, dándote toda gloria, honra y alabanza, porque tú lo mereces, Jesús, porque tú eres dador de vida, Padre. Ponemos este servicio en tus manos, queremos darte adoración, queremos darte exaltación, que salga de lo más profundo de nosotros, Jesús. Queremos decirte que tú eres lo más especial, que sin ti no somos nada, Jesús. Dador de vida eres tú, Jesús. Gracias, papá, porque tú reinas sobre todo monte, tú reinas sobre todo valle. Te exaltamos, papá, y te damos toda gloria. Amén. Ahí donde usted está, si quiere darle un aplauso al Señor, lo puede hacer, porque hoy queremos exaltar con mucha alegría a nuestro Señor, porque solo tú lo mereces, Jesús. Y hoy vamos a decirle que es exaltado y que nada es difícil para Él, que todo es posible para aquellos que en Él creemos. Amén. Entonces vamos a alabar al Señor con todo lo que somos y vamos a darle todo nuestro corazón en esta alabanza. Te exaltamos, Jesús. Te damos exaltación a ti, papá. En los montes, en los valles, exaltamos al que digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos al que digno de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Yeah. Monte de Sión, es el gozo de toda nación. De la tristeza el gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, levantamos el grito de alabanza. En las costas de los mares, levantamos ese grito de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. El monte de Sión, gozo de toda nación. La tristeza es el gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos ese grito de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Hoy te alabamos, Jesús, porque tú eres digno de toda alabanza.
Porque tu poder se ha extendido en el cielo, en la tierra, en todo monte y todo valle, Jesús. Y levantamos un grito de alabanza a ti. Yeah. En los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. en las costas de los mares, Levantamos ese grito de esperanza. aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto. Exaltamos al que reina para siempre. Porque tuya es toda gloria, papá. Tuya es toda exaltación. A ti hemos venido para darte toda gloria, toda alabanza. Toda oración es para ti, porque tú eres nuestro Dios. Porque no nos cansamos de alabarte, porque no nos cansamos de adorarte. Y en esta hora queremos darte todo lo que somos. Y en esta hora queremos darte a ti toda exaltación y toda alabanza. Nos disponemos, Señor, para adorarte. Entramos un momento en quietud para exaltarte, Jesús. Que tú eres digno, Señor. Tú eres Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Tú brillas, brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, y te decimos, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Que tú siempre estás con nosotros. Si Dios con nosotros, pues contra nosotros. Si Dios nos levanta.
Jesús. Te damos toda adoración y toda alabanza a ti. Gracias, papá, porque podemos tener un momento de adoración. Podemos tener un momento de encuentro contigo, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor. Nos disponemos para recibir nuestros anuncios. Hola familia, nos alegra mucho que estés con nosotros. A continuación te contaremos lo que sucederá durante este mes. A partir del 14 de febrero, nuestras reuniones los domingos serán a las 8 y 10 de la mañana. Podrás asistir de forma presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que te indicarán los servidores, o conectarte a nuestra transmisión a las 10 a.m. por nuestras redes sociales. Los viernes transmitiremos nuestra reunión a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Si aún no sabes cómo encontrarnos, puedes buscarnos en Facebook como Iglesia Refugio de Amor y en YouTube como Refugio de Amor-Iglesia Cristiana. No olvides seguirnos y suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Para contribuir con tus donaciones voluntarias, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la urna que encontrarás al ingresar al auditorio, diligenciando el sobre con letra legible y tus datos completos, o en la cuenta de ahorros Bancolombia número 15980082366 a nombre de la Iglesia Cristiana Refugio de Amor Sion. Somos Refugio de Amor, adoramos en familia. Hola mis hermanos, saludos. Les envío desde por acá un abrazo cargado de muchas bendiciones. Es nuevamente un gusto y un privilegio estar nuevamente aquí delante de ustedes, pues enseñando una palabra que he querido compartir, una palabra que hay mucho por enseñar, por aprender, pero que de a poco pues vamos conociendo. Vamos a iniciar orando y colocando hoy esta reunión pues en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar, Señor, de estar aquí, Dios, de tener la oportunidad de conocerte y de buscarte, Señor. Te imploramos que seas tú abriendo nuestros oídos, abriendo nuestras mentes, Señor, pero especialmente nuestro espíritu para poder comprender tu palabra y ponerla en práctica, ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que los aires espirituales se abran para que podamos comprender que no haya ningún obstáculo, Señor, que esté interfiriendo con la enseñanza que tú nos vas a dar, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos, Señor. Permite que el tiempo se ajuste y lo principal, que todo lo que tú nos estás dando sea puesto por obra. En el nombre de Jesucristo estamos dispuestos, Señor. Queremos crecer en el conocimiento tuyo, porque esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Antes de darle el nombre de la enseñanza, el título de la enseñanza, yo quiero inicialmente comenzar con una analogía. Vamos a hacer una pequeña comparación de una situación que nosotros conocemos aquí en este mundo para poder comprender lo que vamos a trabajar en la enseñanza de hoy. Nosotros, por haber nacido aquí en este país, pues somos colombianos. Somos colombianos como tal, y nosotros, por ser colombianos, tenemos ciertos deberes y también ciertos derechos como ciudadanos que somos de este país. Pero en el día a día nuestro, nosotros no nos damos cuenta que somos colombianos. Desde el momento en que tú te levantas por la madrugada o por la mañana, tú nunca te levantas diciendo, yo soy colombiano. Nunca te levantas consciente de que tú eres un colombiano, y tampoco te acuestas diciendo, yo soy colombiano. ¿Cuándo nos damos cuenta que, por ejemplo, nosotros somos ciudadanos de este país? De pronto, cuando juega la selección Colombia, somos más colombianos que nunca. Bueno, la gran mayoría. Cuando de pronto ahorita que estamos viendo los Olímpicos de Tokio y vemos que viene la participación de un colombiano en cualquier disciplina, nosotros decimos, ahí está Colombia, qué bien, y ahí empieza a inflarse nuestro sentido patrio como tal. Ahí nos damos cuenta que somos colombianos. Pero cuando estamos en el trabajo, en el estudio, en el transporte, ya sea público o privado, nosotros no nos damos cuenta de que lo somos. Es muy inconsciente, pero somos colombianos. ¿Cuándo de pronto, aparte de una situación deportiva como tal, de pronto, cuándo nos damos cuenta de que somos colombianos? Cuando estamos en el exterior, cuando tenemos la oportunidad de estar en otro país, es donde nos damos cuenta, incluso hasta extrañamos nuestra tierra.
Miren, hasta un niño que nace aquí, nuestros hijos, nuestros sobrinos, lo que sea, por el hecho, aún siendo menores de edad, ellos son colombianos y tampoco se manifiestan como colombianos, no se levantan de esa manera, no muestran como que esa alegría o el sentimiento que sea por ser colombiano. De pronto en la izada de bandera, cuando están cantando el himno nacional, ahí de pronto se dan cuenta que son colombianos también, incluso los niños. De pronto, las personas que tal vez ya trabajen formalmente con la nación, con las entidades públicas, de pronto son un poco más conscientes al respecto. Pero definitivamente uno se da cuenta que es colombiano cuando está en el exterior. Uno se da cuenta porque compara, uy, en ese país hacen esto, en mi país no, o al revés, en el país de ellos no hacen tal cosa que en nosotros sí, o que a nosotros sí nos permiten. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos como tal. A veces somos conscientes de ser colombianos, pero a veces no, la mayoría de las veces. Y hoy precisamente vamos a hablar algo relacionado a esa nacionalidad, a esa ciudadanía. Y vamos a hablar acerca de que Dios es Rey. Y vamos a comenzar con un versículo que nos va a guiar por todo va a ser el hilo conductor de esta enseñanza. Y vamos a dar inicio buscando lo que dice en Mateo 6, muchos lo conocen ya, Mateo 6, y vamos a leer el verso 33. Espero que tengan su Biblia a la mano, ya sea física o digital. De igual manera, yo se los voy a leer. Dice Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y vamos a enfocar esta enseñanza en lo que es el reino de Dios. Vamos a enfocarnos en el que Él es Rey. Dios es Rey y siempre ha sido Rey como tal. Un rey gobierna, un rey manda, a diferencia de pronto de nuestra democracia como tal. El presidente no solamente manda, el presidente pronto propone una ley, la quiere volver ley, pero tiene que pasar por el Congreso inicialmente para ver si la aprueban o no. Pero en un rey, el rey gobierna y todo lo que diga el rey se hace. Todo lo que el rey diga se vuelve decreto, se vuelve orden, se vuelve mandamiento, se vuelve ley. Y se acepta o se acepta. No tenía que pasar, en ningún momento tenía que pasar por alguna persona a ver si se la aprobaban o no, la ley que quería establecer. Pero simplemente el rey lo que decía se hace como tal. Pues desde el principio, viendo desde este punto de vista, desde el principio Dios es Rey y Él desde el principio reina. ¿Por qué? Porque Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Él dijo, sepárense las aguas, las de arriba y las de abajo, y se separaron. Que los árboles den fruto, que se multipliquen los animales, y se multiplicaron. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios lo hizo. O sea que desde un principio Dios estaba gobernando, porque todo lo que Él dijo se hizo como tal, se cumplió, se volvió decreto, se volvió ley. Tanto así que en la naturaleza muchas veces esas leyes nosotros las interpretamos, pero a través de la física, todo lo que hay ahorita mismo en la creación. Vamos a mirar un verso ahora para seguir comprendiendo más acerca de ese reinado como tal. Miremos lo que dice Isaías 43. Vámonos al Antiguo Testamento, al profeta Isaías. Isaías 43, verso 15. Isaías 43, verso 15. Dice así: Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Aquí Dios estaba diciendo que creó a Israel como tal, como pueblo, como nación la creó, desde el momento en que salió de Egipto como tal, formalmente en el desierto, creó a Israel, por tanto Él es su rey. Creó a Israel y Él es su rey. Como Él es entonces creador de todo, pues Él es el rey de todo. Y eso lo debemos entender, Él está reinando desde el principio. Pero en medio de su soberanía, a pesar de su soberanía como tal, siendo rey de todo, Él quiso desde un principio también permitir que el mismo pueblo, las mismas personas, el mismo ser humano, lo escogiese como rey como tal. No lo obligó, no le dijo, yo soy tu rey porque yo hice todo lo que está alrededor tuyo. Pero Él en medio de su soberanía, Él dijo, no, que el mismo hombre me escoja como rey, que el mismo hombre me establezca como rey. Y eso sucedió.
Vámonos al ejemplo que comúnmente nosotros conocemos en medio del pueblo de Israel. Miremos lo que sucedió en Primera de Samuel, capítulo 8, y vamos a leer de 5 al 7. Vamos a darnos cuenta que Dios establece en su soberanía, Dios establece esa oportunidad al hombre de escoger, en este caso el pueblo de Israel, de escogerle sí o no como rey. Vamos a leer del 5 al 7, dice así. Y le dijeron, bueno, dice desde el 4 como para contextualizarlo un poco. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el pueblo de Israel? Estaba pidiendo otro rey. Eso era lo que estaba pidiendo, otro rey como tal. Dice el 8. Habíamos leído hasta del 5 al 7, el 6 decía, pero desagradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dice el verso 7, y dijo Jehová a Moisés, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Miren que aquí Dios incluso permitió, está bien, búscale un rey, porque no te están desechando a ti, sino a mí, que soy rey, me están desechando para que yo no reine sobre ellos. Y aquí empieza una pregunta que quiero de pronto dejarles a ustedes como para que la piensen en estas fracciones de segundo. Si aquí estaba diciendo en el versículo 7, a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, para que yo no siga siendo su rey, la pregunta es, ¿en qué momento, formalmente como tal, Dios se estableció como rey de Israel? Sí, leímos en Isaías que Él es creador de Israel y por tanto su rey. Pero ¿en qué momento fue declarado rey delante del pueblo y que el pueblo lo aceptara inicialmente como rey para que años más adelante dijeran, no, ya no te queremos como rey, queremos un rey como las demás naciones, como los demás lo tienen, lo queremos, no como hemos estado hasta el día de hoy? ¿En qué momento fue su formalización? ¿En qué momento se oficializó ese reinado de Dios sobre el pueblo de Israel? Y vamos a mirar, mientras van pensando, de pronto acordándose, de pronto si lo saben, vamos a irnos al texto de Deuteronomio. Deuteronomio 26, vamos a leer los versículos del 16 al 18. De pronto en algunos de estos versos yo voy a ir interrumpiendo en la lectura. Dice Deuteronomio 26, del 16 al 18. Recordemos una cosa, recordemos que lo que decía un rey se volvía orden, decreto, ordenanza, etc. Dice el verso 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová has proclamado hoy para que te sea por Dios y para andar en sus caminos y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos y para oír su voz. Y Jehová te ha proclamado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como Él te lo había prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Aquí es donde oficialmente estaba haciéndose, estaba creándose esa relación entre rey y pueblo. Por eso es que es importante, aquí no se nombra en ningún momento en este texto bíblico, se nombra la palabra rey como tal. Pero aquí se entiende que cuando se habla que yo voy a ser tu Dios, al cual se supone que tú decides obedecer en cumplir todos sus mandamientos, estatutos, ordenanzas, etc., es como si fuera rey. Cuando la gente dice, tú eres mi Dios, en otras palabras uno le está diciendo, tú eres mi rey y nosotros su pueblo. Ahora, recordemos que aquí lo dice en el 17, a Jehová has proclamado hoy para que te sea por Dios. De pronto hubiese sido más práctico haber dicho, ojalá hubiese dicho el texto, a Jehová has proclamado hoy para que te sea por rey. Pero no, aquí dice por Dios. Pero si se interpreta, si nosotros vamos a la antigüedad, la forma como se interpretaba este texto que está aquí, que acabamos de leer de Deuteronomio, en las interpretaciones antiguas, la que escuchaban en las sinagogas los judíos del primer siglo por
por lo menos, por lo bajo, decía así el texto, y escuchen como la forma interpretaban estos versículos. Dice el 17, han escogido a la palabra de Dios para que sea rey sobre ustedes este día que Él pueda ser su Dios. Y el 18, la palabra de Dios sea rey sobre ustedes por amor a su nombre, sobre un pueblo amado como tesoro, tal como te lo había hablado, y que obedezca sus mandamientos. Esa es la forma como se estaba interpretando. No se decía Dios, pero se decía la palabra de Dios que sea rey sobre ustedes. Y déjenme decirle que la traducción que nosotros tenemos por palabra es la misma palabra que nosotros conocemos por logos, que es el mismo verbo. Si nosotros cambiamos ahora esa palabra como verbo como tal, diría el 17. Han escogido al verbo de Dios para que sea rey sobre ustedes este día, para que Él pueda ser su Dios. El verbo de Dios sea rey sobre ustedes por amor a su nombre, sobre un pueblo amado como tesoro, tal como te lo había hablado, y que obedezca sus mandamientos. Aquí estaba diciendo, en otras palabras, que Dios reinaría a través de su verbo. Así era como lo interpretaban en aquel entonces, que Dios iba a reinar, pero a través de un agente, a través de una persona, y ese sería el verbo como tal. Y recordemos que el verbo es Dios. Está en Juan 1:1, dice que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Dios como tal. Y más adelante vemos que el verbo se hizo carne. Pero aquí están diciendo que formalmente en Deuteronomio 26, en este pasaje, se estaba declarando a Dios como rey, a un rey que después el mismo pueblo de Israel lo desechó, escogiendo un rey como lo hacen las demás naciones como tal. Miren, del verbo hay muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas que tal vez para nosotros no lo conocemos porque a veces no estamos en el contexto del primer siglo, de la gente del primer siglo, de los judíos del primer siglo, y eso de ahí para atrás. Si de pronto ustedes quieren aprender más acerca del verbo, ustedes pueden de pronto visitar un podcast en la página que se llama podcasts.com, en búsqueda del testimonio del Mesías. Pueden escribir ahí en la lupa, en búsqueda del testimonio del Mesías, y ahí van a ver una serie de enseñanzas con respecto al verbo. Pero entonces nosotros, continuando acá, como el pueblo de Israel rechazó a Dios como rey, y se había formalizado u oficializado ese estatus de rey de Israel y el pueblo de Israel, entre el Dios y el pueblo de Israel, ellos como tal estaban esperando un rey de parte de Dios. Ellos como tal, porque había muchas promesas escritas en los profetas, y ellos estaban esperándolo. El pueblo de Israel estaba esperando un rey. Y vamos a mirar, porque Dios lo había prometido. Recuerden, el verbo de Dios será rey sobre ustedes. Y miremos que era normal en el pensamiento de ese entonces la esperanza del rey prometido como tal. Para nosotros, si nos hubieran caído de una diciendo de que, ay, nació un rey, y dice, ¿dónde? ¿Pero cuál rey? ¿Acaso esperábamos un rey? Pero aquí, en ese entonces, sí se estaba esperando. Y busquemos evidencias que hablen al respecto. Busquemos ahora en el Nuevo Testamento lo que dice Mateo. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 3. Mateo 2, del 1 al 3. Dice así, el 1. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, preguntaron por el rey de los judíos porque se esperaba un rey. ¿Dónde está el rey? Y lo que aquí dice que el rey Herodes, y junto con toda Jerusalén, yo no sé cuántas personas dentro de Jerusalén ni quiénes, pero también se asombraron. Dijeron, ¿cómo así? ¿El rey ya llegó? No preguntaron, ¿cómo así? ¿Un rey? ¿Cuál rey? Nosotros, ¿rey de dónde? Aquí está el rey Herodes. No, se turbó tanto así que más adelante el rey Herodes mandó a reunir a los principales sacerdotes para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Y esto aquí, eso está en el versículo 4. Y aquí rey y Cristo estaban muy relacionados, para no decir relacionados, porque normalmente en esa época tanto los reyes como los sacerdotes, a los reyes cuando se les coronaba como reyes se ungían, eran ungidos como tal, los sacerdotes también. Pero nosotros vamos a enfocarnos con los reyes. Los reyes se ungían de manera especial. Y de hecho la palabra Cristo significa eso, ungido.
no era un rey por ahí, no era un ungido más por ahí, era el rey, era el ungido, era el Cristo como tal. Entonces el pueblo como tal estaba esperando un Cristo. Miremos otro verso, dice Lucas, vámonos ahí mismo también al Evangelio de Lucas. En Lucas 1, vamos a leer desde el versículo 31 al 33. Lucas 1, 31, 33. Y aquí vamos a tener en cuenta ciertas palabras para que podamos entender también otros pasajes que de pronto ustedes puedan leer en sus estudios personales o bíblicos en público. Dice así, 31. Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, es decir, rey. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Aquí se está hablando ya como Hijo del Altísimo, como Hijo de Dios como tal. Y recordemos que Hijo de Dios por ser rey. Miren que aquí aparece la relación que hay. Hijo del Altísimo, se le dará el trono de David su padre y reinará. Hay una relación entre ese título, Hijo del Altísimo, entre Hijo de Dios, lo que es el Cristo y lo que es ser rey. Miremos otro verso que comprueba lo anterior. Juan 1, vámonos ahí mismo, Juan 1, y vamos a leer el versículo 49. Juan 1, 49. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo que quiere decir la relación que hay entre Hijo de Dios y Rey, en su reinado. Pero la pregunta que viene es la siguiente, y es a lo que nos vamos a enfocar un poco más en cuanto al reino. ¿Él es Rey de Israel ya? ¿O será Rey más adelante? ¿Será que aquí el personaje que estaba hablando con Jesús en este momento era Natanael? Natanael fue el que le dijo a Jesús que era Hijo de Dios, Rey de Israel. Estaba profetizando algo que iba a venir, que iba a suceder o que estaba sucediendo ya. Porque esa es de pronto la pregunta que nosotros debemos hacer en el transcurso de esta enseñanza con respecto al reino de Dios. ¿Su reino ya está o va a venir? Porque muchas veces pensamos, sí, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, que su reino, y muchas veces esa situación como tal de posponer todo como para un futuro cercano o lejano, muchas veces nosotros no nos tomamos con compromiso, como con más seriedad, esta vida de fe nuestra como que nosotros estamos llevando. De pronto tal vez eso nos impide a servir en un reino porque vemos que ese reino como que va a ser para después. Pues entonces esas preguntas las vamos a ir respondiendo poco a poco en el transcurso de esta enseñanza. Entonces la pregunta es esa, ¿es un rey ya o un rey que va a ser coronado rey para más adelante? ¿Qué tipo de reinado será? ¿Será un reinado terrenal? ¿Será un reinado espiritual? ¿Serán ambas? Porque también cabe decir que en muchos otros sitios, en muchas otras congregaciones, hace unos años, no sé en estos momentos, pero hace muchos años hubo la moda, por decirlo así, de que el reino de Dios tenía que ser en esta tierra y muchos políticos cristianos decidieron lanzarse en nombre del reino de Dios, no en el nombre de pronto de un partido político, sino en el nombre de un reino de Dios. Quisieron lanzarse a hacer política, ocupar cargos en el Congreso, que está bien, es decisión de ellos hacerlo, pero con el nombre de que es por el reino de Dios como tal. Ahí sí yo no opino nada. Entonces vamos a mirar qué tipo de reinado era. Y vamos a comenzar buscando en Juan 6, ahí mismo, porque nos quedamos en Juan. Vámonos a Juan 6. Y en Juan 6 vamos a leer los versículos 14 y 15. De pronto mucho lo hemos conocido. Dice Juan 6, 14 y 15. El 14 dice, entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús había acabado de hacer un gran milagro. Y las personas se dieron cuenta, uy, este era el que había de venir. Eso es lo que estaba pensando el hombre. Pero miren lo que pasó en el 15. Y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos dijeron, este es el que había de venir, este es nuestro rey, hagámoslo rey de una,
pero ellos estaban pensando en hacerlo rey para que fueran liberados del yugo del imperio romano de aquel entonces. Querían hacerle rey a la fuerza, querían hacerle rey, era por una necesidad temporal en el contexto que yo le había dicho, el imperio romano, y querían, esta es nuestra oportunidad, o es todo o nada. Lo más probable es que tal vez incluso dentro de sus discípulos, como Judas Iscariote, tenía esa idea de su Cristo, de su Mesías, de su rey. Este es el rey que me va a liberar del imperio romano. Hasta ahí de pronto le llegaba la percepción que tenían ellos de Jesús. Entonces no veían de pronto la necesidad de un reinado mucho más grande que estar venciendo un imperio de hombres como tal. Miremos otro versículo, ahí mismo en Juan, veamos el capítulo 18, Juan 18, y vamos a leer el versículo 36. Juan 18, 36. Vamos a ver principio de ese reino, vamos a entender un poco más de ese reino. De hecho, es parecido como con el ejemplo que yo les dije de ser colombiano. De pronto uno es colombiano, no se da cuenta, consciente o no, pero de pronto cuando uno empieza a indagar en la Constitución, de pronto el código de policía y uno lee código de tránsito, qué sé yo, ay, eso se podía hacer, ve, no sabía. Ay, eso no podía hacerlo, yo varias veces lo he hecho, ve, yo no podía. Entonces con ese conocimiento uno se da dando cuenta qué se podía hacer y qué no se podía hacer. De igual manera estamos haciendo aquí. En el reino de Dios estamos conociendo un poco más al respecto. Dice Juan 18:36. Ya Jesús estaba delante de Pilato. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Este es su primer punto que debemos tener en cuenta. Primero, aquí está hablando en presente, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, mi reino es de otro mundo, por decirlo así. Y ya nosotros sabemos que como lo dice en Juan 4, Dios es espíritu. Este reino es espiritual. Pero vamos a seguir mirando algunas cosas dentro de ese reinado espiritual. Muchas veces nosotros nos enfocamos en este punto. Mi reino no es de este mundo. Era la forma como querían hacerlo, rey de este mundo. El pueblo de Israel quería hacerlo el rey de Israel en este mundo, para las cosas de este mundo. Pero aquí, delante de un delegado como tal del Imperio Romano, me dijo, mi reino no es de este mundo. Pero hay una parte de este versículo que nosotros no hemos prestado mucha atención. ¿Cómo finaliza? Dice, pero ahora mi reino no es de aquí. Miren cómo comienza. Mi reino no es de este mundo, es de otro, por decirlo así, ahorita lo vamos a mirar, es de otro mundo. Presente, no es de este mundo. Y más adelante dice, pero ahora mi reino no es de aquí. Lo que quiere dar a entender es que, mientras tanto no es de acá, pero algún día lo será. Pero ahora, por ahora, mi reino no es de aquí. Entonces está diciendo, no es de este mundo, está en otro lado, pero por ahora no es de aquí. O sea que en algún momento sí va a ser de acá. Y eso lo vamos a mirar un poco más adelante. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ese reino actual, ese reino en el cual Jesús dijo, no es de este mundo, porque es de otro lado. Y vamos a mirar lo que dice Mateo 12:28 con respecto a su reinado. Mateo 12:28 dice, bueno, había un conflicto aquí en cuanto a Jesús había liberado, había expulsado demonios. Dice aquí, en el 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Miren aquí que aquí aparece otro personaje, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, clave para el reino. Recordemos que ya el Espíritu Santo había venido sobre Jesús en su bautismo. Ahí arrancó todo. Y dice aquí, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Y Jesús echó varios demonios de muchas personas en diferentes lugares allá en Palestina. Y dice que si se están viendo esas señales, si yo estoy echando por el Espíritu Santo los demonios, eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a analizar todo. Con Cristo Jesús en su bautizo y el Espíritu Santo sobre la vida de él, había llegado el Espíritu Santo en el bautismo sobre él.
allí comenzó a manifestarse el reino de Dios. Ahorita hablaremos un poco más adelante. Miremos lo que dice Lucas 11 en cuanto a reinado. Lucas 11, y vamos a leer el versículo 18. Lucas 11, versículo 18. Dice: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, hablando acerca de echar fuera demonios, si está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? De pronto alguna vez hemos escuchado ese dicho que dice: divide y vencerás, o divide y reinarás. Dice aquí: ¿cómo permanecerá su reino? Pues decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Entonces aquí estamos hablando acerca de esta relación que hay espiritual de echar fuera demonios. Aquí no está hablando de luchar contra un imperio como tal, contra una nación o qué sé yo, sino estamos hablando de cuestiones espirituales. Miremos lo que dice aquí mismo en Lucas, pero vámonos para el capítulo 13 de Lucas y vamos a leer del 14 al 16. Del 14 al 16. Dice así Lucas 14, 16. Se me perdió. Lucas 14, 16 dice: él entonces le dijo, Lucas 14, 16. Lucas 13, 16. Lucas 13, 16 dice así: y esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había atado 18 años, ¿no debía de ser desatada de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo él estas cosas, se avergonzaba a todos sus adversarios, y todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas que eran hechas por él. Y el 18, leí mal, desde el 14 al 16. Dice: pero el príncipe de la sinagoga respondió indignado porque Jesús había sanado en sábado y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. El 16: y esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había atado 18 años, no debía de ser desatada de esta ligadura en día sábado. Es decir, otra forma de decirlo, Jesús estaba desatando las ligaduras en las cuales muchas personas estaban en ese entonces, e incluso hoy en día que nosotros estamos como tal, con ligaduras, tan presos bajo el reinado de Satanás. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesús? Estaba liberando, estaba sanando, estaba echando fuera demonios. De hecho, cuando nosotros vemos un pasaje que en Lucas 4, miremos lo que dice Lucas 4. En Lucas 4, miremos lo que dice el 18, el verso 18. Estaba leyendo el Señor Jesús en la sinagoga una lectura del profeta Isaías. Dice, estaba hablando el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Y aquí ya estamos entendiendo que estaban los quebrantados, para ponerlos en libertad. Esos quebrantados estaban bajo las cadenas del enemigo, de Satanás. Libertad a los cautivos, porque los cautivos estaban bajo las cadenas de Satanás. No estaban bajo las cadenas de un imperio romano como tal, sino de un reinado mucho mayor que no se podía ver. Y Jesús estaba haciendo eso a través de los milagros en medio del pueblo de Israel. Porque Jesús era lo que estaba haciendo era eso. Estaba siendo como una avanzada de ese reino, estaba siendo como pionero, el primero en ese reino como tal. De hecho, algo similar sucede hoy en día. De pronto en muchas regiones, hablando aquí de Colombia, en muchas regiones tal vez hacía falta el control de parte del Estado colombiano. Entonces, ¿qué sucede? De pronto a un sitio donde pronto molestaban ciertas personas al margen de la ley, decían: no, ahí es necesario que esté de pronto el ejército. No mandaban un batallón de una, lo que mandaban de pronto era y formaban una base. Ya después de formar una base, de pronto montaban después un batallón móvil, hacían patrullaje, etcétera, revisión, exploraciones, etcétera. Después de un batallón móvil, de pronto un batallón físico y con mucho más hombres todavía. Y así se iban metiendo, de a poquito se iban metiendo e iban tomando el dominio del Estado colombiano, iban echando fuera a todos esos personajes al margen de la ley.
Eso era lo que estaba haciendo Jesús en, en medio de Israel, siendo como que esa avanzada de ese reino. Estaba haciendo como que el primero, estaba haciendo los primeros apuntes o pinitos como tal de ese reino a través del Espíritu Santo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba liberando de la prisión que estaban gobernada por Satanás para llevarlo nuevamente a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Miremos lo que dice Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, hablando del Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí ya está diciendo que es el reino del Hijo. Y Jesús habló mucho, dio muchos ejemplos al respecto de que ese reino a través de él iba a comenzar como tal, y el Espíritu Santo, y lo explicó en muchísimas parábolas. Nosotros conocemos, por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza, que era la más pequeñita de las semillas en estas hortalizas y que después crecía y se hacía las más grandes de esas, como le dije anteriormente, de esas hortalizas, tanto así que las aves vendrían a anidar en ella, dando la idea de que el reino de Dios comienza pequeñito y va creciendo, pero es reino, es gobierno como tal, es presencia de un rey como tal. También nosotros miramos, por ejemplo, la parábola del sembrador. Hay varias parábolas con respecto a siembra. Y vamos a mirar de pronto unas cosas aquí importantes en Mateo 13. Vámonos a Mateo 13. Vamos a leer algunos versículos y vamos a comenzar desde el verso 11. Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Está hablando del resto del pueblo, pero estaba dirigiéndose aquí a los discípulos. Y Jesús les está diciendo, bueno, en otras palabras, yo les voy a explicar la parábola. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes aprendan los misterios, en otras palabras, los secretos del reino de los cielos. Y vamos a ver cuáles son esos secretos, cuáles son esos tips que Jesús le estaba dando a sus discípulos, porque más adelante serían esos discípulos los que le enseñarían a los demás. Y nosotros estamos leyendo aquí precisamente esos tips y que debemos aprovechar. Dice ahora el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ojo, la palabra del reino, un reino que ya estaba comenzando, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, esa palabra del reino fue sembrada a personas. ¿Quién sembró esa palabra? Miremos ahora el verso 37, refiriéndose también a otra parábola relacionada con siembra. Dice el 37, y respondiendo él les dijo, respondiendo Jesús, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y el Hijo del Hombre quién es? Jesús como tal. Él es el Hijo del Hombre que trajo la semilla, la palabra del reino y la empezó a sembrar. La empezó a sembrar siendo poquitico, pero después él mismo lo dijo, que así como poquito que fue, eso va a ir creciendo. Otras parábolas, ¿no? Que la masa leudada, se aplica un poquito de esa levadura y empieza a leudar toda la masa, es decir, con un poco se empieza a agrandar. Pero hay una parábola especial que me llamó mucho la atención y vamos a Lucas 19, y vamos a leer inicialmente el versículo 12. Lucas 19, 12. Y pendiente con el juego de palabras que hay acá. Dice en el verso 12. Dijo pues Jesús hablando, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Ojo, no dice aquí un rey partió a una provincia lejos para tomar un reino. No, era un hombre noble, nacido en buena familia de alto rango. Partió a una provincia porque iba a recibir un reino y después de recibir ese reino iba a volver. Miremos lo que dice el versículo 15. Y aconteció que cuando él regresó, les pregunto a ustedes, ¿regresó como hombre noble o regresó como rey? Pues aquí ya sabemos por el versículo 12, sabemos que primero iba a tomar el reino y después regresaría. Y aquí dice, y aconteció que cuando él regresó, ya sabemos que rey, incluso lo dice el mismo verso, después de recibir el reino, o sea que él llegó como rey, porque él se fue, recibió el reino y regresó. Mandó a llamar ante él a aquellos siervos, etcétera, etcétera. Aquí el punto que nos interesa es que recibió el reino y regresó.
O sea, primero recibió el reino y segundo, regresó. Ahora yo quiero ver cómo esa parábola se cumple casi al pie de la letra. Y vámonos a Hechos capítulo 1, y vamos a leer del verso 9 al 11. Miren esa parábola, recuerden, un hombre noble tomó su reino, regresó como rey a ajustar cuentas. Dice el 9. Recuerden que ya Jesús estaba por despedirse, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos. Verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, recuerden que se fue en una nube, se fue al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Sabemos que esa parábola se estaba refiriendo a él. La pregunta aquí es, listo, ese hombre noble se fue a tomar un reino y que iba a regresar. Aquí se está diciendo también lo mismo, que en las nubes el Señor Jesús estaba yendo al cielo y así como se fue al cielo, él regresaría. Y nosotros muchas veces nos hemos enfocado a su regreso. Pero ¿qué pasó en esa nube? Dice aquí que se fue al cielo, pero la pregunta que surge es, bueno, se fue al cielo, pero ¿a qué fue al cielo? ¿Para qué Jesús se fue al cielo? Vamos a leer entonces lo que dice Primera de Pedro. Esa pregunta pues tiene respuesta. ¿A qué se fue Jesús al cielo? Primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 3 y en el versículo 22 les voy a leer para qué Jesús se fue al cielo. Él regresará. Así como se fue en una nube regresará. Lo dijeron los dos ángeles. Pero ¿para qué se fue al cielo? Dice aquí, el cual habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, estando sujetos a él ángeles, autoridades y potestades. Sujeto a él ángeles, autoridades y potestades a nivel espiritual como tal. ¿Qué estaba haciendo él allá? Cuando dice aquí diestra de Dios, no quiere decir que está a la derecha de Dios. Lo que quiere decir de manera figurada es que la diestra de Dios es lugar de poder, de autoridad. ¿Qué fue Jesús a hacer al cielo? A recibir el reino. Jesús fue al cielo a recibir el reino como tal. Lo que quiere decir es que él en estos momentos, por estar a la diestra de Dios, él está reinando. Él es rey actualmente. Nosotros estamos en un reino como tal. Sigamos mirando más cosas. Ahora podemos entender de pronto el pasaje de Mateo 28. Todos lo conocemos como la Gran Comisión. Ya después de haber resucitado, recordemos que fue el Espíritu Santo que lo levantó entre los muertos. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad, lo que habíamos hablado antes en 1 Pedro, me es dada en el cielo y en la tierra. Él ahora mismo está reinando desde el cielo y a través de su Espíritu Santo se manifiesta hoy en día aún como tal. Así como él lo estaba haciendo en medio del pueblo, cuando él caminó en medio de nosotros, que estaba liberando a los cautivos, ese reino se sigue manifestando. Lo que pasa es que ahora es más grande, porque inicialmente comenzó Jesús con el Espíritu Santo, después fueron 12, después fueron 120, después en el primer discurso que hizo Pedro, después que vino en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, personaje importante en el reino, cuando vino el Espíritu Santo, que empezaron a hablar en lenguas que las otras personas sabían lo que estaban diciendo, ¿qué fue lo que sucedió? Ese día se arrepintieron 3,000 personas. Ese reino estaba creciendo, tal como lo había dicho el Señor Jesús en la parábola. Pero entonces el Señor Jesús, cuando subió al cielo a recibir el reino, y eso es algo que nosotros debemos tener bien presente y ser conscientes de eso, de que ya hay un reino. De que sí, muchas veces nosotros nos levantamos de la cama por las madrugadas y nosotros no somos conscientes de que pertenecemos al reino de Dios, porque es un reino que ya está, es legal, porque ya hay un rey que está reinando desde el cielo. Miren, no es en vano lo que Jesús pedía en la oración del Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo se haga también en la tierra. Y aquí la voluntad en el cielo se está cumpliendo porque Él ya está reinando. Y que se haga esa voluntad como rey también en la tierra es una solicitud que nosotros hacemos también. Porque algún día, ya vamos a ver, Él va a regresar y Él ahí va a reinar sobre esta tierra como tal. Miremos entonces, para que veamos acerca de que Él en el cielo fue declarado rey, ya en el cielo fue oficializado como rey. Miremos esta profecía en la cual ya se dio su cumplimiento entonces. Recordemos, el Señor Jesús se fue en una nube, Él regresará también, se fue en una nube, fue recibido en el cielo y le fue dado el reino como tal. Él está reinando desde el cielo. Miren cómo debió ser la presentación o la llegada de Él al cielo. Miremos lo que dice el profeta Daniel. El profeta Daniel, capítulo 7, y vamos a leer los versos 13 y 14. Daniel 7, vamos a leer del 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, una visión, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía. Pero ¿a dónde estaba viniendo? La visión estaba viendo del cielo. Versos atrás dice que se prepararon unos tronos y en el trono estaba el anciano de días. Dicen el 9, leamos el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, el de ese anciano, era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Pero no habla aquí de que se colocó un trono, sino que fueron unos tronos. Bueno, ¿y el otro entonces para quién era? Entonces ahora sí volvamos a leer el 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días. Venía en la nube, se presentó ante el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Miren lo que dice el versículo 14, lo que hablamos en el Nuevo Testamento, que él se le sujetaron a él autoridades, ángeles y potestades. Toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Miren lo que dice el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. En otras palabras, cuando Jesús subió al cielo, se fue a recibir el reino, un reino que formalmente ya está, por decirlo así, en funcionamiento. Podemos entender textos ahora que eran muy confusos, como en Marcos 9:1. Vámonos a Marcos para entender más. Marcos 9, versículo 1. Dice, también les dijo Jesús, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, es decir, de los que están presentes aquí, que no gustarán la muerte, no probarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces mucha gente dice, pero ¿cómo así si el reino de Dios todavía no se ha manifestado y esa gente hace 2000 y pico de años que murió? Porque es que nosotros estamos pensando siempre como que ese reino que va a venir, ese reino futuro. Pero aquí está diciendo que no probará la muerte hasta que el reino de Dios haya venido con poder. Y es que el reino de Dios se empezó a manifestar con poder desde el mismo momento que el Señor Jesús empezó a hacer su obra, su ministerio en medio del pueblo de Israel. Y más adelante, cuando el Espíritu Santo descendió con poder a todos los discípulos que se encontraban en el aposento alto, y ahí empezó a regarse el reino a todas las naciones, a todos los pueblos por fuera del pueblo de Israel como tal. O sea, el reino de Dios vino con poder y muchos de ellos fueron testigos de lo que estaba sucediendo, viniendo el reino de Dios con poder, porque el reino de Dios está ahora y se sigue manifestando con poder. El Hijo de Dios ahora mismo está reinando. El reino de Dios se está manifestando a través del Hijo como tal, desde el cielo, y lo hace a través de su Santo Espíritu para que llegue ese reino a donde nosotros estamos, para que nosotros también seamos canal, seamos instrumento de ese reino, también como esos discípulos lo fueron en el momento en que descendió el Espíritu Santo con poder en la vida de ellos. Miren ahora lo que va a suceder. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y vamos a leer del 24 al 28. En estos momentos, el Hijo es el que está reinando. El Hijo es el que está reinando. Pero miren lo que va a pasar. Ahora sí, más adelante, en Primera de Corintios 15,
Leamos del 24 al 28. Dice, bueno, luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. Es que cuando el Señor Jesús estuvo en medio nuestro, Él estaba abatiendo todo dominio, estaba abatiendo toda autoridad y estaba abatiendo todo poder de las tinieblas. Y cuando Él haya al fin, a través de nosotros, y cuando Él lo establezca, nosotros, mientras Él está reinando, ese reino sigue abatiendo dominios, sigue abatiendo autoridad y sigue abatiendo poder. Pero algún día Él se lo va a entregar al Padre, al Dios y Padre. Dice el 25, porque es menester que Él reine. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice el 26, y el postrer, el último enemigo que será destruido es la muerte. Todavía no ha sido destruida. Va a ser el último enemigo por ser destruido, la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice, todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando venga el Padre a reinar, en este momento el Hijo está reinando, el reino de Dios está trabajando, el reino de Dios está funcionando. Y eso de pronto es algo que yo quiero enseñarles a ustedes, que ese reino está y que si nosotros lo queremos a Él como Rey, nosotros debemos entonces servirle, nosotros debemos obedecer a ese Rey haciendo las mismas cosas que este Rey hizo cuando estuvo en medio nuestro. Seguir abatiendo las potestades de las tinieblas, seguir abatiendo toda autoridad y todo poder, porque eso es lo que se ha estado haciendo en el reino, pero en mayor medida, porque esto está creciendo, está creciendo, está creciendo, y llegará el momento en el cual esto se detiene y el mismo Hijo va a entregarle el reinado al Padre. Pero mientras tanto, nosotros debemos seguir participando en ese reinado. Nosotros debemos seguir obedeciendo, seguir haciendo caso a esas palabras que Él dijo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo soy Rey. Así que vayan y enseñen a todas las naciones, a todas las personas, todo lo que le ha sido enseñado. Esa es la labor, eso es hacer reino, enseñar todo lo que está escrito aquí en los evangelios, todo lo que está escrito en las escrituras como tal, para que nosotros podamos seguir estableciendo y poder seguir regando y hacer crecer este reino como tal. No lo podemos hacer solo. Personaje importantísimo, el Espíritu Santo. Por esa misma razón, tú ahí en tu casa, si tú crees que tú no tienes al Espíritu Santo, tú puedes pedirlo porque Dios no lo va a negar, porque es su reino como tal. Y a través del Espíritu Santo, Él va a obrar a través de tu vida para que personas sean sanadas, para que espíritus sean echados fuera. En otras palabras, para seguir trasladando personas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque quiere que ese reino crezca, quiere que sean más personas. Y tanto tú como yo, nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo para que ese reino siga creciendo. Por esa razón nosotros debemos anhelar ese Espíritu Santo. Señor, nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, sino es con tu poder y con tu autoridad que desciende de lo alto, porque el Espíritu Santo desciende de lo alto y permanentemente vive llenando la vida de las personas para que nosotros podamos seguir compartiendo de este reino a muchas personas que están en tinieblas. Nosotros no sabemos qué situaciones por lo menos estés pasando tú, o que estés pasando yo o muchas otras personas más, pero cuando tú le comienzas a compartir acerca de este mensaje de vida, de reino, a liberar a los cautivos en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de ese Rey, porque tú vas de parte de ese Rey, tú estás diciendo, sal fuera, demonio, inmundo, espíritu, en el nombre de Jesús. Lo que estás diciendo es que yo vengo de parte de Jesús, de parte del Rey, vengo haciendo caso a la orden que Él me dio. Así que tienes que salir fuera de este hombre. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Seguir estableciendo ese reino, seguir en avanzada, ya no en avanzada, ya somos muchos, pero seguir enseñando esa palabra, seguir enseñando las virtudes de aquel que dio su vida por nosotros, aquel que ahora mismo está sentado a la diestra del Padre y que está reinando y que ese reinado se cumple. Tienen ángeles dentro de su reino como tal que también nos socorren, nos ayuda, y de hecho en Hebreos dice una palabra que esos ángeles también están para servicio de los que han de recibir la salvación, están para servicio. Cuando tú oras, por ejemplo, muchos ángeles están moviéndose como tal, y eso que sean oraciones que sean para reino. Eso es lo que es buscar el reino de Dios y también su justicia, y ese era el propósito de esta enseñanza. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de salir del reino de las tinieblas y estar delante de ti, Señor.
a la luz del reino de tu amado Hijo, Señor. Nos sacaste de la oscuridad para estar en la luz de tu amado Hijo, Padre de gloria. Y ahora yo quiero ser consciente, y que mis hermanos también, los que están acá presentes y los que están viendo la enseñanza, Señor, que sean conscientes de que ese reinado está. Señor, sí, muchas veces nos levantamos y andamos en la vida como que siendo inconscientes de que somos colombianos, Señor bendito, pero que seamos conscientes de que estamos en un reino, Señor. Estamos en un reino que está creciendo, como tú mismo lo explicaste en muchas parábolas, Señor, pero principalmente de que tú reinas, de que hay un rey, Señor, que está gobernando desde los cielos, Señor, y como lo dice la oración tuya, el Padre nuestro, que se haga así como se hace en el cielo tu voluntad como rey, Señor, que sea hecha aquí en la tierra, Señor, que tu palabra corra, Señor, para las personas que lo estemos necesitando, Señor, para aquellos que de pronto en algún momento de nuestra vida estamos en tinieblas, Señor, seas tú irrumpiendo, Señor, seas tú invadiendo esas tinieblas, Señor, tal como lo hace un rey, invadir otra nación, invadir otro reino, Señor, sabiendo que no es de este mundo, sabiendo de que esto es espiritual, Señor, pero que seas tú, Señor, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, rompiendo toda cadena, rompiendo todo yugo, Señor, rompiendo todo aquello que esté causando enfermedad, Señor, todo aquello que esté causando vicio, Señor, todo aquello que esté obstaculizando, Señor, que podamos presentarnos delante de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, comienza haciendo esos milagros desde ahora, Señor, que sea tu reino invadiendo nuestras vidas, Señor, y que seamos instrumentos, Señor. Coloca en nuestras mentes, en nuestro corazón y en nuestro espíritu de qué manera quieres que te sirvamos, Señor, en este reino que existe, que es real, que es oficial, porque tú estás reinando, has recibido el reino y algún día regresarás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.